Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ahora sí ya podemos estar con ustedes después de los inconvenientes que tuvimos de vuelta con el servicio del internet, ¿verdad? Nos explicaron de que hubo un corte de energía eléctrica en algún lado que hacía que no haya el internet. Había sido. No sabía que el internet recorría por los cables de la ANDE, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, y Guaraní y Cerro Porteño tenían que ganar como para tener la posibilidad clara de seguir en la lucha por el título. Sin embargo, perdieron los dos puntos porque al empatar ambos se van a alejar seguramente de lo que están en la parte alta de la tabla. Y definitivamente, bueno, y además Libertad va a posponer su partido contra Nacional, ¿verdad? Por el tema de la Copa Libertadores, que está jugando Nacional el día martes su partido. Entonces, por ahí va a estar un poquitito la cuestión también de tener una tabla parcial, no va a ser una tabla real. Pero bueno, lo que aquí importa en el comienzo de la fecha es que Guaraní y Cerro Porteño perdieron 2 puntos cada uno. Y hasta parecería ser que Cerro perdió más, ¿verdad? Porque Cerro tuvo con un hombre más en la cancha de los 5 minutos del segundo tiempo y además ganando 1-0. Después de un grosero error defensivo, Churín aprovechó y definió de muy buena manera para el 1-0 de Cerro Porteño. Después queda con uno menos Guaraní por la expulsión del Caraz y Cerro no aprovecha. Y termina empatando Guaraní y hasta casi lo termina ganando Guaraní sobre el final con un hombre menos. O sea, todas las cosas que no le resultaron de vuelta a Cerro Porteño, que sigue de empate en empate. Y bueno, y esto le cuesta la cabeza del puesto también a Víctor Bernay, ¿verdad? Que ya hace un rato lo querían sacar y ahora con este nuevo empate y sobre todo por cómo se da el empate del no ganar un partido que lo tenía que haber ganado. Lo tenía que haber ganado por la mayoría que tenía en la cancha y por la superioridad futbolística, pero no, este Cerro Porteño no está encontrando. Desde que se suspendió aquel partido con el 2 de mayo, Cerro se fue en picada futbolística. Comenzó muy bien, generó muchas expectativas, pero de vuelta después comenzó a caer. Se pinchó muy rápido el globo y conste que igual no estaba muy lejos de la punta, ¿verdad? Pero ahora con esto definitivamente, si bien es cierto, matemáticamente no hay demasiada diferencia todavía, habrá que esperar que Cerro dé un vuelco total en lo futbolístico y que comience a ganar, porque ya estamos en la fecha 8 de las 22, es cierto, queda demasiado tiempo todavía. Libertad tampoco se ha sabido despegar gracias al empate que consiguió en la olla, gracias a que Tacuarí le empató la otra vez, o sea, Libertad le empató a Tacuarí. Gracias a eso Libertad no se despegó todavía, sino Libertad hoy podría tener fácilmente mínimo unos 4 puntos más de ventaja sobre el resto. Porque entre el resto se están comiendo todo, pero Libertad no le están ganando, ¿verdad? La diferencia con temporadas anteriores es que Libertad está empatando más de lo habitual. Entonces, por ahí creo que va un poquitito también la mano. Y reitero, Tacuarí le dio la mano a todos la vez pasada al empatarle al equipo de Libertad. Hoy juega Olimpia Luqueño, el que gane va a meterse en la lucha. Antes juega 2 de mayo Ameliano, el que gana va a estar en la lucha también. 2 de mayo que está el segundo, Ameliano que está cuarto, 2 puntos por detrás de 2 de mayo, se enfrentan a primera hora a las 18:15. Y definitivamente también el equipo que gane ese partido va a estar bien cerca de Libertad. Incluso el 2 de mayo hasta podría de vuelta, a ver, 2 de mayo, ¿cuántos puntos tiene ahora? 2 de mayo está muy bien posicionado en la tabla de colocaciones. Está haciendo una campaña muy pero muy buena el equipo Pedro Juanino y sin duda puede seguir siendo protagonista si es que consigue justamente el resultado positivo el día de hoy, que podría ser una victoria, ¿verdad? Con eso 2 de mayo lo superaría Libertad. Si 2 de mayo le gana a Ameliano, 2 de mayo va a ser líder del campeonato momentáneamente a falta del partido de Libertad, ¿verdad? Pero 2 de mayo puede ser puntero del campeonato. Esta noche podemos tener un nuevo puntero, el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Si hoy Luqueño le gana a Olimpia, Luqueño lo alcanza a Libertad. Recordando que Libertad va a tener un partido pendiente, ¿verdad? Con Nacional, que se va a regularizar apenas se pueda. Después
Cerro Porteño ya quedó con 11, Guaraní con 11, Ameliano tiene 11. Si Ameliano gana, va a pasar a tener 14 puntos y va a ser el escolta directo del equipo de Libertad si es que Luqueño no gana, ¿verdad? Y Olimpia, bueno, Olimpia tiene 10, si Olimpia gana va a ir a 13 puntos y se va a poner a 2 de Libertad. La verdad, hoy juegan 4 de los equipos pretenciosos, 4 de los equipos que están en la parte más alta de la tabla de posiciones, se están enfrentando en la tarde y noche de hoy. Bueno, y veremos qué pasa con Cerro Porteño. Vamos a ver quién es el técnico. Sigue mencionándolo mucho. Ya durante toda la semana se habló de que supuestamente lo querrían a Julio César Cáceres. Un dirigente dio su expresión de deseo, que le gustaría a Cáceres, ¿verdad? Eso no significa que Cáceres va a dejar Deportivo Luqueño ahora para ir a Cerro Porteño, y más todavía a días nada más del comienzo de la Copa Sudamericana, porque Deportivo Luqueño está jugando ya en la semana que viene también por la Copa Sudamericana contra Guaraní. Justamente el día miércoles estará jugando Luqueño contra Guaraní por la Copa Sudamericana. Y la gran intención de la gente de Luqueño es pasar a la fase de grupo de la Copa Sudamericana. Bueno, ya estamos disfrutando una rica agua bien helada con hielos Iceman. Hoy no estamos tomando tereré. Bueno, a ver, voy a ir leyendo sus comentarios. Hola Salva, qué mal se están portando los muchachos que van a ver futsal. Dice. Es normal, lamentablemente es normal. De peleas en prácticamente todos los partidos. Es una verdadera pena. Gran debut de Joshua Duerce en el día de hoy, después de su mal día de clasificación donde terminaba último. Hoy tuvo una largada fantástica realmente, supo mantener el ritmo y terminó en el puesto número 11 para su primera carrera en la Fórmula 2. Terminó en la posición número 11 Joshua Duerce, impresionante realmente, un gran debut de Duerce dentro de la segunda máxima categoría del automovilismo de monopostos en todo el mundo. Bueno, a ver, creo que no están hoy. Parece que corrieron todos los muchachos después del intento de hace rato. No llegamos para hacer el de las 14. Quisimos hacerlo a las 15 y justo cuando empezamos la transmisión se cayó la conexión a internet en el lugar donde estamos. No estamos en Cacupé. Hoy lo mismo, lo malo. Me persigue luego para ese tema del internet malo. Bueno, y vamos a ver cómo le va a Luqueño con Olimpia hoy también, ¿verdad? Lindo partido. A las 20:45 va a ser ese compromiso entre Olimpia y Deportivo Luqueño el día de hoy. Entonces, también con relación al fútbol paraguayo de primera división. Bueno, ¿qué más? Y esperando, por supuesto, lo que acontezca en el compromiso también entre Ameliano y el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Reiteramos que el Partido Libertad Nacional se pospuso. No se va a jugar este domingo como estaba previsto. Se tendrá que regularizar el primer miércoles libre que tengan. Y esperemos que Nacional no lo tenga dentro de poco, porque igual si se elimina la Libertadores tendrá que ir a la Sudamericana. Libertad ya comienza la Libertadores también dentro de un par de semanas, o sea, dentro de 3 semanas, o sea que ya va a haber muy poco tiempo libre para la regularización de este partido. No es que ya se va a regularizar la próxima semana ni nada por el estilo, ¿verdad? Bueno. A ver qué más podemos ir comentando. Quiero ver los mensajes en el celular, pero no. A ver.
Bueno. Eh, Gonzalo dice, buenas tardes, Salvador. ¿De dónde está hoy? Estoy de la ciudad capital hoy. Ayer vi el partido Guaraní Cerro y la verdad los dos decepcionaron. Dice. La verdad, yo he visto en parte el partido, no he visto el comienzo, vimos casi todo el segundo tiempo lo que llegamos a ver. He visto sí el primer tiempo el gol de Churín, después casi desde la expulsión llegué a ver. Hola Seba, ¿cómo te va? Al reiniciar el pio funcionó, dice, no, una hora después tuvimos que esperar, tuvimos como 45 minutos sin servicio. Pero había sido porque no había luz. Yo no sentí que no había luz porque hay generador, ¿verdad? O sea, acá adentro hay generador. Veíamos la televisión, funcionaba el aire, funcionaba la luz, pero había sido que afuera no había energía eléctrica. Supuestamente, ¿verdad? Olimpia Luque está para alquilar balcones, como se decía antes, dice Gonzalo. Sí. Hola Lucel, ¿qué tal? Soy yo, tu voz suena muy diferente, dice Sebastián. Mi voz suena diferente. Porque hoy lo estoy haciendo sin micrófono. Lo estoy haciendo directamente por el auricular. Y además está un poco raspeada mi voz, ¿verdad? Pero ya vamos a estar bien. Para el lunes ya vamos a estar bien. Les cuento que hoy no vamos a transmitir. Estaba calculando si hacemos 2 de mayo con Ameliano. Va a terminar 20:30, 20:40. No nos da. No nos da. Que tengo un compromiso a las 21 horas y no me va a dar el tiempo. Queríamos hacer Olimpia Luque, pero no vamos a poder. Así que. Y mañana tampoco. Mañana sí, probablemente vamos a hacer un enlace a la mañana o a la siesta. Para hablar de la jornada de hoy, ¿verdad? Para hablar de la jornada de hoy y de lo que deja esta jornada. Y vamos a ver quién reemplaza a Bernay, ¿eh? Hasta ahora estaba buscando. Oficialmente Cerro no lo despidió todavía a Bernay. Oficialmente no. ¿Qué será que le pasa a Iturbo? Dice, no le sale nada, dice Leonardo. Y comenzó con todo y después se fue quedando. Bueno, se fue quedando hasta ahora. Vamos a ver si puede volver al nivel inicial, ¿verdad? O si no, fue un espejismo. Todos pensamos que comenzó bien y últimamente no le está saliendo nada. ¿Qué pensás? Bernay está capacitado para ser técnico de Cerro. Y yo creo que capacidad tiene. El tema es que me parece que se enamoraron muy rápido de él por esos partidos que dirigió interinamente. Interinamente. Me parece que por ahí pasa un poquitito el tema que había sucedido con él y lo pusieron para esperarlo a Gavilán. Después vino Gavilán y 5 empates y lo sacaron a Gavilán y ahora bueno le va a tocar el turno entonces a Bernay, aunque oficialmente todavía no, repito, oficialmente todavía no hay ninguna comunicación de que ya no es técnico del Club Cerro Porteño. Al menos yo no he visto, ¿verdad? Voy a buscar, al menos no he visto el famoso ese, le agradecemos por su servicio y éxito en sus próximos que siempre hacen los clubes, ¿verdad? Gran volaterapia ese tema también. Bueno, creo que estamos saliendo, ¿verdad? Estamos saliendo. En Icar Sport no sé, no estoy recibiendo señal de Icar Sport. No estamos en el Twitch. No estamos en el Twitch. Estaría bueno que hagas un directo hablando de él y su rendimiento. Ya mucho fútbol tenemos, dice. ¿Sobre qué está hablando? Sí, lo vamos a hacer. Ya hicimos ayer y lo haremos seguramente el lunes.
Gran carrera realmente en Bahrein de Joshua Doersen, remontando desde la posición número 21, 10 posiciones para terminar en el 11º lugar. Realmente excelente lo de Joshua Doersen. Yo no puedo opinar mucho de la carrera, muchachos. Ustedes saben que si yo no veo algo no puedo opinar. Puedo leerle la noticia, puedo hacer un comentario genérico, pero no puedo hablar una hora de algo como me piden acá, hacer un directo para hablar de ese tema nomás. No puedo porque no he visto la carrera. No quiero ser hipócrita ni mentiroso en estar opinando sobre algo que no he visto. Sí puedo recurrir a la estadística, puedo leerle la crónica y ustedes pueden opinar, ¿verdad? Pero yo no puedo opinar demasiado a lo que no he visto. Por eso no puedo opinar demasiado del partido de anoche, porque lo he visto en pedazos, ¿verdad? Y ustedes saben lo que yo pienso en ese asunto, de que si yo no veo algo, si yo no veo, si yo no escucho, o si yo no, o conmigo no es la conversación, yo no voy a estar opinando por boca de otros, ¿verdad? Bueno, a ver si hay más comentarios. Para Cerro suenan Cáceres y Arrúa, pero no creo que los dos salgan del buen momento de sus clubes para ir a Cerro, a Cerrito y Cerro. No creo. Ninguno de los dos no creo que le haga ese desplante al club donde están ahora. No creo. Y si Julio, justamente hoy estábamos comentando, si Julio hace eso va a estar demasiado apurado ya por ir de vuelta. Y estar en Luque tiene casi las mismas exigencias, no digo las mismas que Cerro, pero casi las mismas exigencias que Cerro, que Olimpia tiene Luque, en materia de la presión, en materia del respaldo, en materia de cómo te van a trozar. Luque es un país aparte, así que hay que tener, creo que Julio va a tener mucho cuidado en ese aspecto, porque a ver, empieza la Sudamericana, el equipo está en la parte alta de la tabla, y ponele que esta noche acepta y se va a Cerro Porteño. Le va a dejar en bola a Luqueño a 3 días del debut en la Sudamericana. Una noche después de jugar un partido muy importante como el de hoy, como contra Olimpia. Hay señas que no se entienden. Y hay cosas que distraen. Bueno. Parece que los medios, lo que dice Bernay afuera, porque la gente le quiere afuera y eso le quieren escuchar. Ahora vamos a echar al DT cuando ganemos 1-0 a Penamín de Tabuis. Sara, se aprobó el cambio de nombre del Estadio Olimpia. ¿Qué te parece el cambio sin despreciar? Es despreciar el pasado, dice Leonardo. Y no sé, sí, he visto que se aprobó. Se llama a partir de ahora Estadio Osvaldo Domínguez Dip, ¿verdad? Estadio Bueno Osvaldo Domínguez Dip. Se aprobó en la asamblea el día de hoy. Así como se aprobó totalmente el balance y la memoria de Cardona. Con todo por cuánto fue la transferencia de Mateo Gamarra. Realmente yo creo que es un merecido homenaje a Osvaldo, pero también se puede tomar como que no sé, Manuel Ferreira es alguien que hizo mucho por el Olimpia en su momento, y Osvaldo ha sido el dirigente más campeón, más ganador. Creo que los dos tienen sus sobrados méritos. Vamos a ver. Y ahora el Polideportivo de Básquetbol también se va a seguir llamando Osvaldo Domínguez. O sea, yo creo que todo el predio, todo lo que se denomina para uno, se le hubiese puesto el Club Olimpia Osvaldo Domínguez, no sé. Que todo ese lugar se llame Osvaldo Domínguez y que el estadio de fútbol se siga llamando Manuel Ferreira, ¿verdad? Es una opinión, pero no es nada injustificado lo que han elegido la mayoría de los socios. El tema es que me parece nomás que se elige muy en caliente este cambio, porque justo se cumple un mes del fallecimiento de Osvaldo, ¿verdad? No digo que no se lo merezca, al contrario, si alguien se merece algo que lleve su nombre para el club o por el Club Olimpia, ese es Osvaldo Domínguez Díaz. Ahora, creo nomás que, bueno, pero son épocas, ¿verdad? Son épocas.
Buenas tardes, Salva, atento ya, dice gracias Augusto. Por el bien del fútbol luqueño tiene que ganar la apertura olla Rapá Libertad, dice Juan. Vamos a ver. Vamos a ver qué onda, ¿verdad? A ver qué más. Bueno, vamos a ver qué tal realmente lo de hoy. Son dos lindos partidos, ¿eh? Son dos muy lindos partidos los que se van a jugar el día de hoy por el campeonato Apertura del fútbol paraguayo. Palermo dejó fuera a Huguito Fernández. No va a estar Hugo Fernández entonces el día de hoy. Hoy se cumplen 44 años además de la Intercontinental que ganó Olimpia. Él llevará el nombre de Osvaldo Domínguez y la sede social pasará a llamarse Complejo Social y Deportivo Manuel Ferreira. Está bien, está bien. Yo creo que incluso todo el complejo podría haberse llamado ahora Complejo Social y Deportivo Osvaldo Domínguez del Club Olimpia, ¿verdad? Pero está bien. Porque el estadio de fútbol forma parte del complejo social y deportivo. Pero también no se deja de reconocer a don Manuel Ferreira, y todo el complejo entonces se va a llamar Manuel Ferreira a partir de ahora. Está bien, está bien, está bien. Bueno. ¿Cuántos años se llamó Manuel Ferreira al Estadio del Olimpia? Y desde su inauguración tal cual, así como lo conocemos básicamente, se llamó Manuel Ferreira. Antes se decía nomás el estadio de para uno, ¿verdad? Pero ese estadio, si mal no recuerdo, se inauguró cuando vino Pelé. Bueno, ¿dónde vemos eso, che? 15 de marzo, no, 15 de mayo, ¿verdad? Justo salió. Ahora se llama Bueno Domínguez Díaz, ¿verdad? Se inauguró el 15 de mayo de 1965. Desde el 15 de mayo del 65 hasta hoy se llamó Manuel Ferreira. A partir de hoy se llama Estadio Osvaldo Domínguez. Está bien. Bueno, estilo otro vato no pega, mandó poner su nombre por la villa, dice. Ojalá que siga ganando Libertad para que se despierte en Cerro de Olimpia, dice AGL. Pero Olimpia va a alinear un sub-19 por el reglamento, dice Juan. Dice. El estadio se llama Manuel Ferreira de 1960, dice. 60, bueno, 65 dice acá, pero no importa. Vamos a averiguar bien. No, 65 fue cuando vino Pelé con el Santos. 65. Incluso en el documental de los 100 años del Olimpia habíamos editado un material que nos proveyó en su momento don Gustavo Saba, porque su papá, Elías Saba, era el presidente del Olimpia cuando eso.
y habíamos mostrado justamente esa inauguración cuando vino Pelé. El estadio del Olimpia, en la entrada sobre América López ya tenía esa entrada así tipo un arco con arriba la franja negra. Y simpático era porque adelante estaban los vendedores de cigarrillos. Antes se vendía cigarrillo en la cancha con cajas así que tenían por el cuello, y ahí las diferentes marcas de cigarrillo. Eso es lo que se vendía: cigarrillo, aloja, naranja. Era lo que se vendía en la cancha cuando eso. El popular leche, ¿cuándo? No, leche entró en los 80, leche es de los 80. Bueno, sí, está bien, desde el 65. Sí, 65, Gonzalo. Yo calculaba, yo pensé que era 62, pero recordé que Pelé estaba lastimado en el 62, entonces no podía ser 62. Pero para mí era en 62, 65, porque mi papá me había contado que fue cuando él estaba trabajando todavía en el banco, lo que hoy es Banco de Fomento, era cuando eso se llamaba Banco de la República, y que justamente cuando eso él quería ir a la cancha y en el Olimpia jugaba uno de sus compañeros del banco, Ángel Berni, gran estrella del Olimpia, los hermanos Berni, pero Ángel era su compañero. Y justo el día que se iba a inaugurar la cancha de Olimpia, que era un feriado, y a papá le habían trasladado a Encarnación, y se quedó primero a la inauguración de la cancha de Olimpia para verle a Pelé, y después se fue hasta Encarnación para el día siguiente. Bueno, yo tengo ese material por el aniversario, Salvador. Dice, sí, seguro. Fue un material que nos gustó mucho producir y editar porque sinceramente era muy emotivo. Y recuerdo que se iba a lanzar con el diario La Nación el día del aniversario del Olimpia, el 25 de julio. Y le dijimos a don Osvaldo, y se había jugado la primera final, ¿verdad? Se iba a lanzar faltando saber si Olimpia era campeón o vice. Y recuerdo que le dije a Osvaldo Domínguez, junto al CIE Sosa, que fue el que presentó el proyecto, ¿verdad? ¿Por qué pico no esperamos una semana más? Si Olimpia es campeón, imagínate, va a salir los 100 años y por más que no sea en el aniversario, vamos a publicar 5 o 7 días después, 10 días después del aniversario. Y como que iba a quedar medio colgado, pues, hablar del año 2002 y sin saber si Olimpia fue campeón o no, ¿verdad? Y por suerte entendieron el criterio periodístico que les di, porque ellos tenían un criterio emotivo de lanzarlo con el aniversario de los 100 años. O sea, el documental de los 100 años del Olimpia en el día de los 100 años del Olimpia, ¿verdad? Y por suerte entendieron lo que le dijimos de que iba a quedar colgado, inconcluso. Y al final quedó perfecto porque Olimpia salió campeón. Salió campeón de esa Libertadores. Pese a perder contra San Caetano acá, ganó en San Paulo, ganó en los penales y terminó siendo campeón. Hubo un accidente en la gradería ese día, dice, no sé si es cierto. Sí, así fue. A ver. Bueno. Es lo que se comentó, ¿verdad? No hay muchos materiales gráficos de eso tampoco, pero es lo que se comentó en su momento. También me había contado mi papá que en un partido de eliminatorias en cancha de Libertad, lo que diría que porque la cancha más grande que teníamos era la de Libertad, antes de Para Uno, antes de Manuel Ferreira era la cancha de Libertad, el estadio más grande. Y Paraguay y Brasil jugaron un partido de eliminatorias, creo que para el Mundial del 62, en el año 1961, jugaron en la cancha de Libertad y Paraguay le tocó el Brasil de Pelé. Y ahí lo que fue que se cayó, ahí fue lo que hasta el mismo Pelé le ayudaba a la gente eso. Pero no hubo fallecidos ni nada por el estilo, según cuenta la historia. Pero lo del Olimpia, la verdad que no me acuerdo. Creo que se confunde con lo que sucedió
con lo que sucedió. Habría que averiguar un poquito más. Voy a recurrir a los archivos después. Hay un libro que se llama El álbum fotográfico del fútbol paraguayo, tomos 1 y 2. En ese estaban con fotos y todo, incluso eso que... Pero no recuerdo si era lo de Libertad nomás o si fue en Libertad y después en para uno. Pero lo cierto es que aquel partido eliminatorio sí estoy seguro porque he visto en ese libro y porque además mi papá me contó, ¿verdad? Mi papá era un asiduo canchero. No faltaba ni un partido. Juegue quien juegue. Si él vivía en Asunción, trabajaba en Asunción, ¿verdad? Y tenía un grupo de amigos y al Olimpia se iban detrás de Ángel Berni, ¿verdad? Compañero de trabajo. Y se iba mucho a Nacional detrás de Chiquitín Maluf. Chiquitín Maluf, su primo, y detrás de Nacional, ¿verdad? Y con Tío Bertoni, cuando tocaba, se iban a verle a Guaraní. O sea, no importa, no había fanatismo, era disfrutar del fútbol. ¿Y qué tenía que hacer un domingo cuando vos sos del interior y estás trabajando, estudiando acá? ¿Y qué tenía que hacer el domingo? Lo único que tenía que hacer domingo a la tarde, después del almuerzo, era irte a la cancha. Era irte a la cancha. Esa era la diversión. La gran diversión de la juventud. La gran diversión de la juventud paraguaya de la época, allá por los 60, por los 70. Bueno, creo que vamos a ir cerrando ya. Vamos a reencontrarnos mañana para hacer un resumen de lo que pasa en la jornada del día de hoy entre 2 de mayo y Ameliano 2 de mayo y Olimpia contra Sportivo Luqueño. Libros del fútbol, de historia del fútbol paraguayo que recomendás tener, dice Jesús Meister. No, y ese álbum fotográfico del fútbol paraguayo es muy buen. Es más gráfico que otra cosa, pero cada foto tiene sus propios datos, ¿verdad? Después está el libro Historia del fútbol paraguayo del doctor Miguel Ángel Pangracio, que es una historia estadística básicamente, en donde van a todas esas cosas que tanto dicen. Que Olimpia es prófugo de la B, que Cerro Porteño comenzó en el ascenso, que Guaraní el único de primera. En ese libro se van a percatar que ninguna de las cosas que se dicen normalmente en las redes sociales es así como se dice. Ese es un muy buen libro también de la historia del fútbol paraguayo y con estadísticas reales, con archivos del Archivo Nacional en su momento, de la Liga Paraguaya. Hay archivos que se quemaron, que se perdieron, pero el doctor Miguel Pangracio hizo en su momento una recopilación muy importante de los medios de comunicación de las primeras épocas. Realmente un muy buen libro, ¿eh? El ya fallecido doctor Miguel Ángel Pangracio. Después hay otros libros también. Hay otro libro también de historia del fútbol paraguayo que llegó a editar Pedro Servín Fabio, el jefe de deportes de Noticias. Y hay libros más anteriores que se hicieron allá por los 60, por los 70. Pero sinceramente no hay demasiado material. No hay demasiado material. Hay sí libros así que se hicieron por el aniversario del Olimpia, por el aniversario de Cerro y todo eso. La primera revista deportiva del país fue justamente una revista que editaba el Club Olimpia, donde se daban a conocer los partidos del Nobel deporte atlético del fútbol, como decían en esa época. Pero no hay demasiados datos. Y si quieren estadísticas reales del fútbol paraguayo, tienen que ingresar en la página de la FIFA de estadísticas, la IFFFHS. Y ahí busquen fútbol paraguayo y van a tener todos los datos oficiales que se tienen, porque hay años que no se tienen datos. Desde 1906 hasta hoy. Y ahí van a ver que Guaraní fue 3 veces último y no jugó en la B por eso. Que hubo años en donde hubo 2 campeonatos de primera división. Cuando Libertad, Atlántida y eso hicieron su propia liga, la Liga Centenario. Hay muchos datos interesantes que les pueden servir. Pero esa página de la FIFA es puro número. Ahí en 1906
equipo participante, tabla de posiciones y te ponen los partidos. En algún partido hay incluso partidos que no se tienen resultado, pero sí los puntos, las posiciones finales, ¿verdad? Pero de repente no vas a encontrar todos los goleadores, porque aparte hubo un incendio en un local de la liga en su momento, se perdieron documentos de casi, no recuerdo si eran de 7 o de 17 años, después antes no había mucha cobertura y la verdad que los documentos deberían estar, ¿verdad? Todas las fichas de los partidos, toda la planilla, pero se perdieron muchas cosas, van a encontrar clubes que ya desaparecieron. En el primer campeonato, por ejemplo, jugó un club General Díaz, que no es el General Díaz que conocemos ahora. No es el General Díaz de Luque, el General Díaz de Asunción. Van a encontrar que jugó el Club Nacional de Regatas en Biguá, jugó el campeonato oficial también. Y muchos nombres, el equipo, el Sastre, también había un equipo de la compañía eléctrica, que es lo que hoy es Ande, también tenía un club. Las giras internacionales que se hacían en los 40, en los 50, muchos datos hay en esos libros, realmente, muchos datos hay en esos libros. De Salar recién entré, dice, bueno, está bien. Peligroso el gallo, dice Juan, está peligroso. ¿Es real que se salvó por decreto Olimpia ir a la B aunque diga lo contrario un libro? No es real, no fue así la historia, Ale. No fue así la historia. No fue así la historia. Lo que sí se estableció es que no iba a haber descenso hasta que se resuelva la protesta. Y la protesta no se resolvía y se resolvió el año que viene, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y al resolverse la protesta, el último era Atlántida, no era Olimpia. Ni siquiera fue último Olimpia. O sea, hay otros años donde sí los clubes fueron últimos y no descendieron. Porque de repente dijeron, incluso a veces después comenzado el campeonato, decían, che, señores, caballeros, ¿qué tal si no tenemos nomás descenso este año? Porque somos pocos clubes, y por la paz, y vamos a jugar pocos meses. Dale, ok. No, hay nomás descenso. Y eso ocurrió varias veces, incluso habiendo torneos de segunda división. Entonces, esa era la situación. Hola, Serrano le veo a JCC dejándole a Luqueño para ir a un club tan inestable como Cerro. Dice, yo tampoco no lo veo. Y conociéndole a Julio César Cáceres, no creo que le dejen bola a Luqueño. Ya lo dije en toda la semana y lo vuelvo a repetir hoy. No creo que le dejen bola a Deportivo Luqueño. Así como no creo que José Arrúa hoy le dejen bola a Trinidense. Capaz que cuando salgan de Trinidense o cuando salgan de Luqueño y ahí lo buscan, sí. Pero no es porque Cerro te quiere llevar, nomás vas a dejar todo y te vas a ir. No estira tanto hoy día irte a Cerro, así nomás. Bueno, ahora sí, gracias a todos por estar. Nos encontramos mañana. Vamos a tratar de hacer mañana a las 11. A las 11 o a las 12. Vamos a ver de dónde. Pero si no hacemos, no se enojen. Si no hacemos, lo hacemos el lunes a las 10:45 como todos los días. Muchas gracias a todos por estar. Que tengan todos feliz resto de jornada y que hoy podamos disfrutar de muy buenos partidos del Campeonato Paraguayo de Primera División. Hasta cualquier momento.